Salvación solo por la fe. El libro de Romanos. Lección 9. Ninguna condenación. El propósito de la lección de esta semana es que nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, ninguna condenación. Y la segunda, guiados por el Espíritu. Frecuencia cristiana. Nadie está forzado a estar esclavizado por Satanás. Un ser honrado por todo el cielo vino a este mundo para estar en la naturaleza humana a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de los mundos no caídos, que mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Iniciemos con la primera parte, ninguna condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo discutió la función de la ley. En el capítulo 8 discute la obra del Espíritu. Tomados en conjunto, estos dos capítulos contrastan la debilidad de la ley y el poder del Espíritu. El andar conforme a la carne y el andar conforme al Espíritu. En los 7 capítulos anteriores el Espíritu había sido mencionado solamente 2 veces. En el capítulo 8 se le menciona 20 veces. El capítulo 8 comienza diciendo que no hay condenación y concluye diciendo que no hay separación. Y lo que está en medio nos dice que no hay derrota para el cristiano, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 37. Las primeras 2 palabras con las que comienza el capítulo son palabras muy importantes. Ya las encontramos previamente. Ahora enfatiza que el Evangelio no es una teoría, que debe de ser una realidad presente en la vida del cristiano. No se trata de una idea, de algo que se encuentra como una posibilidad futura, sino como algo que puede gozarse ahora en el presente. Y la segunda palabra, pues, nos da una dimensión que no debemos perder. Ahora pues, por lo tanto, en base a lo dicho anteriormente, en otras palabras, Pablo está sacando una conclusión basada en lo que ha dicho previamente. Lo que quiere decir es que la pequeña palabra pues nos obliga a prestar atención al contexto para poder entender lo que va a decir ahora. ¿Y cuál es el contexto de Romanos 8:1? En un sentido, todo lo que dijo del primer versículo de la carta, pero en forma especial, nos hace prestar atención al contexto inmediato, los últimos versículos del capítulo 7. Según hemos visto en el capítulo anterior, la última parte del capítulo 7 trata de una intensa lucha personal, una lucha entre la carne y el espíritu, en la experiencia de un cristiano que quiere hacer honestamente la voluntad de Dios. Pablo encuentra que lo mejor que hace es pobre, es limitado, cuando lo compara con las altas demandas de la santa ley de Dios. La lucha llega al punto que lo hace sentir miserable. Admite que no siempre hace lo que quiere y con frecuencia hace lo que no quiere hacer. Al comenzar el capítulo 8 afirma que a pesar de todo eso, a pesar de esa lucha y el sentimiento profundo de frustración, no hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Esa lucha interna de lo cual nos habla el apóstol es parte de la experiencia diaria de todo seguidor de Cristo. Es notable que Pablo no dice que no hay errores, fracasos o pecados en los que están en Cristo Jesús, sino que no hay condenación. Los cristianos se equivocan, cometen errores, y aún lo mejor que hacen es limitado, porque ellos son limitados. Porque el pecado, como vimos antes, no es solo lo que hacemos, sino lo que somos, lo cual afecta a todo lo que hacemos. Pero a pesar de ello, si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay condenación equivalente a justificación. El capítulo 5 comienza con una declaración positiva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mientras que el capítulo 8 comienza diciendo lo mismo en forma negativa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque estar justificado significa no estar condenado. ¿Por qué no hay condenación? Porque todo lo que dijo previamente, porque Cristo fue condenado en lugar del pecador. Por lo tanto, éste queda libre de toda condenación. Además de haber explicado esto en diferentes formas en los capítulos precedentes,
Pablo lo vuelve a repetir en el versículo 2. Porque no hay condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es notable que la expresión me ha librado es la única vez en este capítulo en la que el apóstol usa la primera persona en singular. Sin duda está queriendo decir que a pesar de la lucha que experimentaba, según lo indicó en el capítulo 7, donde usó la primera persona singular, él no tenía dudas en cuanto a su liberación, se sentía seguro en Cristo. En el versículo 3, profundiza más en la explicación de cómo se resolvió el problema de la condenación. Enfatiza otra vez que el problema no radica en la ley, que mantiene una norma perfecta, sino que radica en el hombre, debido a la debilidad de la carne del pecado. En otras palabras, debido a la debilidad del hombre, a su imposibilidad de guardar la ley perfectamente, el plan de la salvación fue hecho aparte de la ley. Es por la gracia de Dios. La última parte del versículo contiene algunas afirmaciones muy importantes que otra vez encierran, como en una cápsula, lo esencial del Evangelio. Habla del amor de Dios, de su iniciativa en el plan de salvación, de la encarnación y de la expiación. Nos dice en primer lugar que Dios envió a su Hijo. Habla de la iniciativa del Padre, de su amor infinito, como también de la preexistencia de Cristo. Además que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, el enviar a Cristo involucró a la encarnación. Cristo tomó un cuerpo para poder morir. Ha habido mucha discusión en cuanto a la expresión a semejanza de carne de pecado. Hay quienes han querido encontrar apoyo en estas palabras para la idea de que Cristo participó de una naturaleza pecaminosa igual que la nuestra. Sin embargo, debemos notar la manera cuidadosa en que el apóstol habla de la encarnación. No pudo decir que vino en semejanza de carne porque su humanidad fue real, y en aquel tiempo los doceístas enseñaban que Cristo era solo una apariencia, una teofanía, pero no un ser humano real. Tampoco pudo decir que vino en carne de pecado porque eso lo hubiera hecho pecaminoso a Jesús, cosa que Pablo y el resto del Nuevo Testamento nunca expresaron. Jesús era en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no a ser una víctima del pecado como lo es el resto de la humanidad. Si él hubiera nacido exactamente en la misma condición en la que nosotros nacemos, por ser hijos de Adán, también hubiera necesitado un redentor. Semejante, después de todo, no quiere decir igual, idéntico. Es una palabra que admite diferencias. Lo mismo sucede cuando el libro de Hebreos habla directamente de la relación de Jesús con nosotros. Nos dice que Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Es interesante notar que dice que Jesús era igual a sus hermanos, sino que era semejante. Pero cuando la Escritura habla de la relación de Jesús con el Padre, no dice que es semejante, sino igual, escribió el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, del 5 al 7. Notamos, en el mismo texto dice que Jesús era igual a Dios y semejante a sus hermanos. Nunca diría que es semejante a Dios. Lo mismo no puede decir que era igual a sus hermanos. Aunque tomó nuestra naturaleza y se hizo uno con la raza humana, existe una diferencia esencial entre él y nosotros. En el relato de su nacimiento se encuentra una referencia a lo singular, a lo único del niño Jesús. El ángel le anunció a María que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. En el año de 1895, Elena White escribió comentando sobre este texto. Estas palabras, el santo ser, no se refieren a ningún ser humano, sino al Hijo de Dios infinito. Que todo ser humano tenga cuidado de no hacer a Cristo totalmente humano, como uno de nosotros, porque esto no puede ser. En otro lugar agregó, Él, Jesús, nació sin mancha de pecado, pero vino al mundo como un miembro de la familia humana. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice precisamente eso, que Jesús tomó la naturaleza humana, pero no la pecaminosidad del hombre. Vino como el segundo Adán, no como un descendiente común de Adán. Vino a redimir el fracaso de Adán. Condenó al pecado en la carne. Dios juzgó nuestros pecados en la naturaleza inmaculada de su Hijo, quien los cargó como nuestro sustituto.
Pero ¿cómo se llevó a cabo tal cosa? La Escritura nos explica que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Isaías, el profeta evangélico, lo describe aún en forma más vívida, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Solo por medio de la fe en Cristo los pecadores pueden poseer la justicia que se les imputa, para que sean hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados fueron depositados sobre Cristo, castigados en Cristo, eliminados por Cristo, a fin de que su justicia nos fuera imputada, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado como una ofrenda por el pecado. Anteriormente había dicho que Dios puso a Cristo como propiciación, y así la justicia de Dios quedó satisfecha. La justicia demanda que el pecado no sea meramente perdonado, sino que debe ejecutarse la pena de muerte. Dios, en la dádiva de su Hijo unigénito, cumplió esos dos requerimientos. Al morir en lugar del hombre, Cristo agotó el castigo y proporcionó perdón. De esta manera, la reconciliación entre un Dios ofendido y el hombre culpable quedó consumada, porque por medio de la cruz el hombre es atraído a Dios y Dios al hombre. Mientras andamos en la senda podemos tropezar, podemos caer, pero nos levantaremos, porque el Señor nos tiende la mano y seguiremos adelante. Nunca estaremos contentos en contradecir su voluntad. Pero el andar en obediencia no es una conformidad fastidiosa con preceptos externos, sino la presencia del Espíritu Santo produciendo los frutos en la vida de santidad. El Evangelio de Juan cuenta algo notable que sucedió cierto día en el misterio de Jesús. Jesús había estado orando en el Monte de los Olivos y temprano en la mañana fue al templo, donde enseñaba a la gente a que esa hora se había hecho presente. El silencio se interrumpió de pronto cuando algunos escribas y fariseos arrastraron a la presencia de Jesús una mujer que, según ellos, había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Querían que Jesús dictaminara si debía apedrearse o no. Todo el drama estaba dirigido contra Jesús. La mujer era usada como una carnada. La respuesta de Jesús, cualquiera que fuese, lo pondría entre la espada y la pared. ¿Mostraría apego a la ley o compasión por la mujer? Difícilmente escaparía Jesús de esa emboscada. Jesús muy pronto percibió la hipocresía de los visitantes. ¿Y los testigos que se presentaron no vieron también al hombre que estaba adulterando con ella? ¿Por qué condenaban solamente a ella? Les pidió que el que estuviese sin pecado comenzase a arrojar la primera piedra. Cuando uno a uno abandonaron la escena y Jesús quedó solo con la mujer, le preguntó: ¿dónde estaban los que te condenaban? Todos se habían apresurado a alejarse de aquel que parecía leer sus mismos corazones. Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. San Juan 8:11. Jesús podía haber dicho a la mujer que debía abandonar primero su vida de pecado, y cuando lo hiciera, entonces no la condenaría. Pero Jesús no hizo eso. En realidad fue el opuesto. No la condenó, la declaró libre, justificada, pero le habló de lo que seguía: no peques más. Justificación y santificación siempre van juntas. No se puede tener una sin la otra, pero se dan siempre en ese orden. Una cambia el estatus, la otra la conducta. Justificación no es santificación. No somos salvos por ningún bien que podemos hacer, pero una vez justificados somos llamados a una vida santa. No hay condenación, dice el apóstol, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa no solo haberle aceptado como Salvador, sino permanecer en Él. La promesa es para los que perseveran en bien hacer, para quienes no sueltan la mano del Señor, los que viven para Él. Nos recuerda el apóstol que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Colosenses 2:6. Comenta Elena de White: pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos.
Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por amor y que purifique el alma. Continuemos con la segunda parte, guiados por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo ha estado contrastando la vida del cristiano con la vida de quien no lo es. Uno vive de acuerdo a la carne, el otro de acuerdo al Espíritu. La palabra carne para Pablo significa la totalidad de nuestra humanidad caída, dominada por el pecado. Es el corazón egoísta, no regenerado. Es nuestra naturaleza pecaminosa. La palabra espíritu con mayúsculas se refiere a la tercera persona de la Trinidad, que no es solo el agente que produce la regeneración, sino que además guía al Hijo de Dios en su vida cotidiana. Vivir conforme a la carne es ir cuesta abajo, sirviendo al yo. Es vivir en deleites, enemistados con Dios. Vivir conforme al Espíritu es responder a las insinuaciones del Espíritu y entregarse a su dirección. Pablo está explicando que una vida de obediencia a la ley de Dios es posible solo para quien anda conforme al Espíritu. Una persona irregenerada no puede ni quiere obedecer a Dios. Por supuesto que el campo de batalla donde se llevan a cabo estos combates es en la mente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Las batallas se ganan o se pierden en la mente, antes de que se manifiesten los resultados en forma visible en la conducta. Antes de que se peque abiertamente, se ha perdido ya la batalla al nivel de la mente. Es por eso que el pecado puede triunfar solamente debilitando la mente. En vista de esta realidad se nos amonesta a concentrar la mente en cosas de arriba, en cosas constructivas. Nos aconseja Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4 y versículo 8. En el versículo 13 el argumento llega al clímax, donde expresa los resultados inevitables de seguir diferentes caminos de vivir, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Es la vida o la muerte, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En los primeros capítulos del libro, Pablo se había concentrado mayormente en las doctrinas, explicando el porqué y el cómo del plan de la salvación. Ahora está aclarando que ser cristiano significa más que ortodoxia en las doctrinas. Es más que creer la verdad, es más que un cambio legal de estatus delante de Dios. El Evangelio es poder de Dios que transforma, que renueva y hace surgir fruto del terreno que antes era árido e indeseable. En el versículo 14 agrega una dimensión que no siempre es entendida claramente. Pablo dice que son hijos de Dios los que andan o caminan conforme al Espíritu. Aquí aparece por primera vez en Romanos el concepto de que el cristiano es hijo de Dios. La aceptación divina le confiere no solo un nuevo estatus, sino un nuevo corazón. La persona que acepta la gracia de Dios entra en una nueva relación con Dios, en una relación familiar. En los versículos siguientes va a abundar aún más sobre esta relación, al usar las palabras adopción, herederos y coherederos. Anteriormente, Pablo había hablado con cierta extensión en cuanto a las dos familias a las cuales podemos pertenecer, a la familia del primer Adán o a la familia del segundo Adán. A la primera pertenecemos por nacimiento físico, a la segunda en virtud de la obra excelsa de Cristo. Llegar a ser miembros de la familia de Dios involucra un cambio, no solo legal, sino experimental, un cambio que es radical, sobrenatural y de largo alcance. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un nuevo corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. Así como Dios fue el autor del primer Génesis, el creador de todas las cosas, es también quien recrea, vuelve a crear a su imagen aquello que fue arruinado por el pecado. Regeneración es una nueva creación. Sin duda es eso lo que tenía en mente el salmista cuando exclamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La regeneración es más que un cambio de estatus, de quedar libres de la condenación. Es más que felicidad en el presente. Es un cambio que abarca todo el ser y que es además progresivo durante toda la vida y se proyecta hacia la glorificación para que juntamente con Él seamos glorificados. El objetivo final de la justificación va más allá de la santificación. Es la glorificación, cuando se habrá completado la transformación, cuando reflejaremos otra vez la imagen de Dios en su intención original. Jesús nos dejó una guía muy clara cuando dijo que el cristiano es conocido por sus frutos. San Mateo 7, 16 y 20. En cierta oportunidad, fustigó a los judíos que procuraban matarlo diciendo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre del diablo. En otras palabras, son las obras, la vida, la conducta, lo que determina nuestra paternidad espiritual. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, debe haber evidencias. Nuestra vida debe ser diferente en algunos aspectos de la vida de aquellos que viven conforme a la carne. En forma por demás práctica, Elena de White nos dice: ¿quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quiénes son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y todo lo que somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. El lugar donde el espíritu trabaja en forma primordial en el hombre es en su mente, en su intelecto. Escribiendo a Tito, Pablo habla de la renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5. Y al comenzar la sección sobre la ética cristiana, la conducta en el capítulo 12 de Romanos, habla más específicamente de la renovación de nuestro entendimiento. Pero ¿cómo renueva nuestras mentes el Espíritu Santo? El medio más eficaz para la renovación de la mente es por medio del estudio de su santa palabra, con el deseo de ser enseñados, de aprender. Además, siendo que la Biblia es la palabra de Dios, al estudiarla no solo nos eleva espiritualmente, sino que es el mejor medio para desarrollar la mente, para ampliar sus capacidades. En el hermoso libro La Educación se nos dice: como medio de educación intelectual, la Biblia es más eficaz que cualquier otro libro o que todos los demás libros juntos. Ningún otro estudio puede impartir facultades mentales como las que imparte el esfuerzo hecho por abarcar las estupendas verdades de la revelación. En la Biblia se usa con frecuencia, en forma figurada, el corazón como el centro de las emociones. Si bien es cierto que no podemos confiar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, aparte de la directiva que nos da la palabra de Dios, el Espíritu Santo también despierta las emociones y nos motiva a amar a Dios. La dirección del Espíritu Santo también involucra los sentimientos. El versículo siguiente al que estamos considerando nos dice que el ser adoptados en la familia de Dios nos hace exclamar: Abba, Padre. Abba es una palabra muy familiar y cariñosa para referirnos a Dios. Equivale tal vez a papi en el idioma español. En otras palabras, el Espíritu despierta nuestros afectos de manera que podamos amar a Dios genuinamente. Muchos dicen: ¿cómo me entregaré a Dios? ¿Deseáis hacer su voluntad? Mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda, dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. No podemos gobernar nuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de nuestras promesas no cumplidas y de nuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvimos en nuestra propia sinceridad y nos induce a sentir que Dios no puede aceptarnos, mas no necesitamos desesperar. Lo que debemos entender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir y de escoger.
todo depende de la correcta acción de la voluntad. Decidamos hoy entregarle diariamente nuestra voluntad a Dios para que Él haga su voluntad en la nuestra por medio de la presencia constante del Espíritu Santo en nosotros. Y decir como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.